Soy Sandra Moreno. Nosotros desde la psicología social, como les digo siempre, enfocamos el programa para tratar de generar herramientas o darles herramientas para vivir mejor. Nuestras vías de comunicación son el 11 2170 9953. Para mensajes o consultas personales también pueden hacerlo al grupo de Facebook o la página Entrenamiento Emocional Argentina. El tema de hoy es acompañamiento terapéutico. La verdad que como AT, como acompañante terapéutico, y por las preguntas que suelo recibir en diferentes ámbitos, me interesó contarles cómo trabajamos los acompañantes terapéuticos, por qué, con quiénes, bajo qué condiciones. Para eso también vamos a tener invitada a otra colega, acompañante terapéutico, que nos va a contar sus experiencias, y ella es Lorena Sils. Bueno, para ponerlos en tema, les cuento un poco de la parte teórica, lo que es el acompañamiento terapéutico. Bien, ¿qué es un acompañante terapéutico? Primeramente decirles que el tema daría para hablar mucho más que una hora. Pero vamos a tratar de hablar de los temas generales de un acompañamiento terapéutico para que ustedes, oyentes, tengan un asesoramiento general, porque sé que generan dudas a veces y seguro vamos a poder aportarles claridad sobre este tema. El acompañante terapéutico instrumenta un tratamiento alternativo que nos brinda la salud mental hace más de 40 años, ya que primeramente fue utilizado para patologías de internación psiquiátrica o de adicciones, y en la actualidad ha ampliado su espectro, digamos, mucho más amplio, ya que también incluye escuelas con patologías de niños. Bueno, el acompañante terapéutico está junto al paciente día a día en su entorno habitual, alojando sus dolencias, ayudándolo a desenvolverse, a detectar dificultades y posibilitándole sostener con mayor facilidad el tratamiento que tenga el paciente. Así que bueno, el acompañante terapéutico no forma, y esto es importante, no forma parte de un tratamiento aislado, sino que trabaja en conjunto con profesionales de la salud mental. Digamos que somos parte de un equipo multidisciplinario, quienes marcan, los profesionales de la salud mental, marcan un encuadre y nos dan pautas de trabajo con ese paciente, ¿sí? Como psiquiatras, psicólogos y demás. El acompañante terapéutico es un agente de salud, formado con conocimientos básicos de psicopatología, con conceptos generales de psicología. Estamos entrenados para contener a pacientes crónicos y agudos. Entrenados para contener. Digamos que eso es como muy amplio, contener en todo lo que necesiten, ¿sí?, nuestros pacientes, a nivel emocional y de la patología que tenga cada uno. Esto lo hacemos en un nivel vivencial, ¿sí?, porque estamos al lado de ellos, y para el cual debemos poner el cuerpo y constituir una presencia receptiva, cálida y confiable. Acompaña al paciente en sus crisis, el acompañante, y diferentes fases del proceso, digamos. También trabaja en equipo, bajo coordinación y supervisión de profesionales a cargo de la dirección de este tratamiento. El acompañante terapéutico le facilita al paciente una mayor autonomía. Lo ayuda a sostener o a restablecer los vínculos con su entorno social, con su entorno familiar, laboral, mediando, previniendo o acompañando las situaciones de roce que se presentan en su vida cotidiana, ¿sí?, para favorecer así una red de contención familiar
que no solo ayuda a su recuperación, sino que evita la, por decirlo de alguna manera, cronificación y posterior estigmación social. Con cronificación nos referimos a hacer una crónica de lo que le sucede o ha sucedido al paciente, que a veces viene acompañado de la familia, pero eso lamentablemente después trae una estigmatización social y bueno, claramente no es sano para el paciente, ¿sí? Cada paciente tiene una problemática diferente, ya que lo particular de cada caso es lo que va a marcar la estrategia que va a planificar el profesional a cargo del tratamiento, ¿sí? Desde este punto de partida, de lo particular que le sucede al paciente, salen como las pautas de trabajo del acompañante terapéutico, las consignas a seguir, lo que puede o lo que no puede hacer, o lo que puede y no debería hacer porque hay cosas que el paciente están contraindicadas para él, los lugares donde va a concurrir el paciente, también acompañado por el acompañante. Y ahí hago un parate, porque quiero hablar de nuestra creatividad como acompañantes terapéuticos. La creatividad del acompañante terapéutico es infinita, gente. Sí, como escuchan, totalmente infinita. Porque cada paciente, cada uno, piensa, siente de manera diferente. Tiene diferentes gustos, diferentes lazos familiares, diferente entorno. Y ahí es donde estamos nosotros, los acompañantes terapéuticos, con todo lo que vamos aplicando con tiempos y formas distintas, ¿sí? Porque claramente lo que funciona en un paciente no funciona en otro, por más que la patología sea la misma. El acompañante terapéutico es un recurso clínico que utilizan por lo general los psiquiatras y los psicólogos. ¿Para qué? Por ejemplo, para evitar una internación en situaciones críticas que afectan al paciente y también a su entorno familiar. Digamos que cumple un rol fundamental dentro del tratamiento. Funciona como una internación domiciliaria, ocupándose del suministro de medicación, por ejemplo, de recordárselos, de que circule la información diaria al médico tratante, al psiquiatra, a su equipo interdisciplinario, y ponen en acción todo lo que el paciente trabaja en su sesión o en su día a día con quienes nosotros estamos, ¿sí? Estábamos en que el acompañante terapéutico es un recurso clínico utilizado por psiquiatras. ¿También para qué? Para evitar una internación, como les decía, en situaciones críticas que afectan al paciente y así acompañar a ese paciente que está sin contención familiar, que muchas veces vive solo, ya que el acompañante terapéutico funciona como un par para evitar el aislamiento, dándole una mejor calidad de vida, ¿sí? En casos de niños que están escolarizados, que son la mayoría, y ahora explico por qué no todos lo están, el acompañante terapéutico está en la escuela. Pensemos que como padres de un niño en edad escolar, la verdad no es fácil aceptar que te digan que tu hijo tiene una patología como un trastorno del espectro autista, trastorno de bipolaridad, ADD, para los que quieren una traducción, digamos que sería hiperactividad y déficit atencional, TGD, un trastorno generalizado del desarrollo, retrasos madurativos, etc. Diferentes patologías. No es fácil para los papás aceptar esta situación. Y digo que no es fácil porque siempre lleva un tiempo de aceptación. Y ese tiempo tampoco siempre es el mismo. Digamos que nada es igual en cada paciente. No es el mismo ni siquiera en cada familia, ni en cada padre, ni en cada mamá, que claramente tienen diferentes tiempos. Y muchas veces, por no poder aceptar este tema, que sé que es difícil,
por no poder aceptarlo a tiempo, justamente se pierde un tiempo precioso. Digo precioso porque, bueno, quienes hacemos jornadas de trastornos generalizados del desarrollo y demás, somos informados por médicos de manera directa que mientras antes se detecte y se ponga en trabajo con un acompañante, con un equipo multidisciplinario al niño, les estamos haciendo ganar un tiempo que es brillante para su presente, porque, bueno, la patología está, y muchísimo para su futuro, porque ese niño no va a ser siempre un niño de jardín ni de tercero y cuarto grado, ¿sí? Porque mientras antes el nene reciba tratamiento, se logran avances muy importantes, pero muy importantes. Claramente entendemos a los papás, pero bueno, nuestra función desde este espacio es contarles la realidad, que si bien es difícil la aceptación, bueno, irán a hacer una terapia para poder trabajarlo en terapia este tema, pero ayudando al nene rápidamente, poniéndolo en acción con un tratamiento, le están haciendo ganar un montón de tiempo. También en casos en que el paciente presente una disminución de autovalimiento, digamos, y retracción, el acompañante terapéutico estimula las funciones sanas o menos dañadas del paciente, ¿sí? Acompañándolo en las actividades cotidianas, como tomar el colectivo, ir a comprar comida, ir al centro de día, porque muchas veces son pacientes ambulatorios, ¿sí? Bueno, el trabajo del acompañante también es ayudar a pacientes en el proceso de externación, o sea, salen de esa internación y en esta etapa del tratamiento que transita el paciente, al salir de esa internación que tuvo, que por lo general es psiquiátrica, el paciente tiene que tener en cuenta muchas cosas, ¿sí? No solo que se encuentre estable o compensado, también es necesario un proceso de reinserción en los ámbitos de su vida. Entonces, el paciente tiene que volver a enfrentarse con una realidad que tenemos al día a día, ¿sí? A reencontrarse con su familia y también su familia a reencontrarse con él, porque convengamos en que quizás estuvo internado durante X tiempo y su familia ahora también lo tiene que volver a incorporar. Reencontrarse con su casa y comenzar de a poco con algunas actividades acorde a las posibilidades que tenga, ¿sí? El acompañante terapéutico entonces trabaja profesionalmente acompañando todo este proceso, ¿sí? Es un acompañante del proceso, no solamente del paciente. El acompañante también cumple su rol ayudando a pacientes en el proceso de internación en una institución. Eso también lo hacemos. ¿Por qué? Porque convengamos en que el paciente es estudiado, analizado por un equipo psiquiátrico y se le detecta X patología. Hay que internar a ese paciente. Nosotros acompañamos, contenemos al paciente y a su familia en este proceso crítico, porque lo es, utilizando las herramientas necesarias para que la internación sea menos violenta y más terapéutica. Bueno, quedamos en que les iba a contar quién necesita un acompañante terapéutico. Se utilizan en diversas patologías. Entonces, ¿quiénes necesitan un acompañante terapéutico? Los pacientes con trastornos psicóticos, paranoia, esquizofrenia, melancolía, cuadros bipolares, ¿sí? Trastornos psicóticos como la paranoia, esquizofrenia, trastornos del estado del ánimo, ¿sí? Depresiones, también la bipolaridad, trastornos de ansiedad, fobias, drogadependencia. También trabajamos en trastornos de la conducta, no solo de la conducta a nivel escolar, pongámosle, o de la conducta social, sino también de la conducta alimentaria, la bulimia, la anorexia. También con trastornos de la personalidad,
hay montones de trastornos de personalidad en diferentes edades que requieren de un acompañante terapéutico. Alteraciones severas de la conducta en la infancia. Hace 20 años atrás, el acompañante terapéutico estaba, digamos, circunscripto a el paciente psiquiátrico o el drogadependiente, ¿sí? Y hoy se ha ampliado, hace bastantes años, a alteraciones severas de la conducta en la infancia. Por eso trabajamos en las escuelas con los niños con diferentes patologías, como enfermedades psíquicas y discapacitantes en la infancia y también en la adolescencia. También en patología psiquiátrica y neurológica del adulto y de la vejez. Neurosis obsesiva, histeria, neurosis de angustia, ataques de pánico, por ejemplo, requieren del acompañante terapéutico. También están los acompañantes terapéuticos para las afecciones clínicas, como recién hablábamos fuera del aire. Y esto incluiría pacientes oncológicos, portadores de HIV, con problemas renales, pacientes terminales o con discapacidad en general, motores y o psicológicos. ¿Quién puede solicitar un acompañante terapéutico? Las personas que son los profesionales indicados para solicitarlo, el acompañamiento, que directamente lo hace en la obra social o de manera privada con la familia del paciente, quienes son los profesionales de la salud mental, estamos hablando de psiquiatras, neurólogos, que son los que hacen la indicación para que la obra social le pase a discapacidad, digamos, nosotros lo llamamos el módulo, el pedido del módulo. Módulo es la cantidad de horas que la obra social va a hacerse responsable de pagar sobre el paciente. Entonces, quienes solicitan esto son los profesionales de la salud mental y familiares, muchas veces, o el mismo paciente que pide y solicita un acompañante terapéutico. Esto se le pone a consideración de la obra social y seguramente se van a generar los trámites para poder acceder a esta prestación. Así que bueno, les presento a Lorena, que nos va a contar un poquitito cómo es su actividad y dónde se desarrolla. Actualmente tengo 2 trabajos, estoy con 2 nenes, uno por la mañana, otro por la tarde. El de la mañana es de 8 a 12, la patología es autismo y retraso madurativo. Y bueno, entramos al colegio, él ya está en la escuela, en el aula se sienta con un compañero, hace 2 años ya que estoy con él. Entonces hemos trabajado muchas cosas con respecto a lo social, al que puede interactuar con sus compañeros y bueno, hoy por hoy estamos teniendo un montón de logros con él. Yo me siento en otro lugar, un poco bastante alejado, y para que él pueda interactuar y comunicarse con la seño, con sus compañeros, y si necesita algo con respecto a lo escolar, que lo pueda pedir a su maestra o a sus compañeros. Y si se pone nervioso o necesita salir del aula o cualquier otro motivo, él recurre a mí y yo lo asisto en lo que necesite. Eso se culmina a las 12. Lo que logramos este año es que él saliera solo. Antes yo me quedaba con él hasta entregárselo a los papás. Bueno, este año él aprendió a que se queda solo y despide a su maestra y espera a sus papás. Y yo salgo por otro lado. El trabajo de la tarde, ese es un nene de la mañana, es un nene de 10 años. Y la tarde estoy en el ámbito escolar privado con un nene de 9 años, en 3er grado, con retraso madurativo. Y entra a las 13 horas y sale a las 17. Entonces, cuando yo llego a la escuela, él ya está en el aula y bueno, tengo que asistirlo en ayudarlo en sus actividades diarias porque
tiene retraso madurativo, entonces su atención es disminuida, entonces lo ayudo, como no tienen una integración, lo ayudo yo con sus actividades escolares, y lo mismo con respecto a lo social. Por ahí no está tan afectado la parte social, pero por ahí él tiene algunas situaciones en las cuales necesita salir del aula también para poder pensar más claramente, y después de unos minutos volvemos al aula. La relación con la maestra es muy buena, la institución también, porque se puede trabajar muy cómodamente, la seño está abierta a muchas cosas que traigo yo para poder trabajar con el niño, entonces trabajamos en conjunto, en equipo. La institución también está abierta a todo lo que yo tengo para decirle y las actividades nuevas que se pueden trabajar con él. Entonces, durante todo este año hemos logrado que él avanzara muchísimo con respecto a lo curricular y a lo social también, porque al principio él se enojaba mucho y bueno, eso lo fue paulatinamente mejorando muchísimo. También tengo contacto con los profesionales que lo atienden fuera del ámbito escolar, entonces todo ese trabajo que se realiza en equipo hace que el niño avance muchísimo más rápido. Vamos a ir desglosando un poquito todo esto que nos contás, porque, a ver, claramente nosotras como acompañantes terapéuticos sabemos y entendemos todo lo que vos dijiste, pero los oyentes no. Entonces me gustaría que nos cuentes primeramente cómo inició esta relación con el nene, porque la verdad es que hoy vos decís hace 2 años que lo atiendo, y es como que luego de 2 años empezás a saber por dónde ir y qué decirle y cómo manejarse, pero contanos cómo fue el inicio de esta relación, porque bueno, nada es tan idílico. Al comienzo seriamente hay complicaciones, entonces quisiera que nos cuentes cómo trabajamos nosotros en una escuela con un nene que recién conocemos con determinada patología. Bueno, con respecto a la relación con él, ya de entrada se logró la empatía, es un nene muy tranquilo, muy amable, muy sentimental, entonces no fue tan difícil. Sí, hubo muchas cosas para hacer, por ejemplo, con respecto a la sociabilización con sus compañeros, que era la parte afectada. Él no sabía los nombres de sus compañeros, no se relacionaba dentro del aula ni en los recreos, entonces eso se fue trabajando. Con respecto también en la escuela, hay recreos, llevan merienda, entonces con respecto a la merienda, cuando yo llegué, lo que hacía la seño era separarle su merienda en servilletas, porque si no se comía todo. Eso a la semana se modificó, porque yo empecé con que él contara cuántas galletitas tenías para cada recreo, entonces él lo logró a la semana, él sabía cuántas galletitas y después eso fue mejorando y hasta que él salía con su tupper lleno de galletitas y comía lo que quería, sabía que podía comer la cantidad que quería, pero no toda junta en un solo recreo, que tenía que repartirla en sus 3 recreos. Después fuimos modificando eso y en el último recreo, como está cerca del almuerzo, ya no comía, entonces que si no eso iba a hacer mal a la panza, entonces él lo entendió. Hoy por hoy, bueno, en las escuelas dan la merienda, entonces él solo se maneja con esa merienda o alguna otra cosa que él lleve, pero no es tanta esa ansiedad de comer o de decir tengo que comer esta cantidad y así. Entonces eso se fue mejorando, se mejoró la relación con sus compañeros. Él sabe los nombres de sus compañeros y se relaciona muy bien. Quizás en los recreos todavía no, porque yo considero que él necesita ese espacio para poder regularse y estar en soledad un ratito, con los ruidos. Como sabemos que los chicos con autismo son sensibles a ruidos, a veces a la luz o a algunos colores, o
o al tacto también, entonces él dentro del aula tiene todo eso y convive súper bien con sus compañeros y maestras, y en el recreo todavía eso le falta, pero yo considero que es para poder regularse y poder tener ese momentito de soledad que necesita. Así que prácticamente eso. Se lograron muchas cosas. Al principio fuimos aprendiendo todo eso. Bueno, hoy tenemos logrado casi todo, y con respecto al que yo no esté, al no la dependencia conmigo, de que no dependa de mí, entonces yo empiezo a salir del salón y estar por ahí, me quedo por ahí, después vemos cómo se maneja solo, completamente solo en el salón. Eso se ha logrado después de 2 años con él. Y contame, Lorena, porque yo sé como acompañante qué significan estas patologías de retraso madurativo, autismo o TGD o lo que fuere, pero me gustaría que le cuentes a los oyentes cómo se llegó a esa patología, quiénes las indicaron y cómo se asignó un acompañamiento terapéutico para estos niños. Bueno, en este caso, con un nene que de 10 años, que está a la mañana, que va a la mañana a la escuela, la patología se detectó desde pequeño, del jardín, por una alarma de la maestra, entonces hacia los padres, entonces los padres hicieron una consulta con el psicólogo y bueno, y así eso generó otra consulta con un neurólogo y así se llegó al diagnóstico de antes llamado TGD y retraso madurativo. Entonces los padres empezaron a trabajar con esos profesionales y enseguida llegó la orden para el acompañamiento en las escuelas para que él pudiera ir mejorando todo con respecto a la sociabilización y demás. O sea, yo comencé con él hace 2 años, pero él viene desde muy chico con acompañante terapéutico y integración. Entonces, por eso él hoy por hoy tiene una independencia y una autonomía muy buena por ese trabajo que se comenzó desde muy pequeño. Qué bueno e importante es trabajarlo desde muy pequeño, cuánto ayudamos a un niño. ¿Cómo es el vínculo y el contacto con los profesionales que atienden al niño en la parte neurológica, digamos psiquiatría, psicología y otras áreas? Bueno, con respecto a este paciente, el vínculo con los demás profesionales, o sea, yo no tengo tanto contacto porque él va al FLENI y todos los profesionales los tiene ahí, excepto las terapias que tiene acá en el IMENIC. Por ahí no tengo mucho contacto con psicología del IMENIC, más contacto tengo con la integradora de él, y casualmente hoy hacen una reunión a la cual me han invitado para presenciarla. Con respecto a este nene no hay tanto contacto, entonces el trabajo fue más duro para mí en realidad, porque tuve que hacer muchas cosas para poder mejorarlas con él con respecto a su persona, a la higiene, como hablamos antes, a la higiene personal, o sea, con respecto a la comida, a la socialización, entonces tuve que trabajar muchísimo, porque a veces pasa de que no hay tanto contacto con los profesionales que lo atienden por fuera del ámbito escolar al niño. Con el nene que yo estoy a la tarde es totalmente diferente. La escuela es muy abierta, como hablábamos antes, la institución, la seño, los profesionales que lo atienden por fuera de la escuela, la psicopedagoga, psicóloga. Él no tiene integración, pero con ellos tengo comunicación todo el tiempo. Entonces, y con los papás también, con los papás la comunicación es más fluida, yo los veo todos los días, hay mucha más comunicación con ellos,
y aceptación de ellos, de qué es lo que tiene el nene, y me habilitaron a manejarme tranquilamente en ese ámbito con él. Con el nene de la mañana por ahí no hay tanto contacto con los padres, fue bastante dificultosa la relación hasta que se pudo lograr una relación más fluida y también tener más, que los padres tengan una mejor relación con la institución, o sea, todo eso fue un trabajo, mucho trabajo. Con este nene de la tarde hace un año que estoy y bueno, las cosas son diferentes, como te decía. Hay mucho más contacto con los profesionales externos. Y cuando a vos trabajas en equipo y todos a la par, el avance es muchísimo más rápido. Este nene, hoy por ejemplo, te puedo decir una de las cosas, él leía muy dificultoso y hoy lee increíblemente. Entonces, todo ese trabajo de todos y la comunicación entre nosotros, porque yo estoy todos los días con él, entonces todos los días veo lo que pasa, lo que siente, lo que hace, entonces esa comunicación que yo tengo con ellos, que les voy contando lo que va pasando, lo que están trabajando en clase, todo eso hace que el niño avance muchísimo más rápido, que el logro sea más rápido. En vez de llevarte 2 años, te lleve 1 año. O sea, los objetivos que uno se plantea, ¿no? Así que, bueno, hay de todo. Qué bueno, Lorena, que nos cuentes todas las aristas de esto de acompañar, ¿no? Porque claramente no es lo mismo acompañar a adultos que niños, y las patologías también son diferentes, pero es muy interesante para quienes no conocen esto, toda esta explicación. Y contame, Lorena, porque yo sé que vos también acompañás terapéuticamente en la colonia. Entonces, como yo sé lo importante que es para niños que van a necesitar un acompañante terapéutico después en la escuela, qué importante es ya generar la empatía y el vínculo desde la actividad de verano, ¿no?, de la colonia, porque ahora vamos a hablar de los papeles que necesitan estos papás, pero el certificado de discapacidad ya seguramente lo tienen, y entonces en la colonia uno va generando como un vínculo que después puede trasladarse, pero perfectamente, al área escolar durante el año, ¿no? Contanos un poquito de eso. Bueno, en la colonia yo comencé el año pasado con un nene con ECME, encefalopatía no evolutiva, con unos problemas motrices. Entonces yo lo que hago es asistirlo en las cosas que a él le cuestan. El trabajo es un poco más relajado, yo está más relajado, es otro el ámbito, donde por ahí pueden decidir no hacer algunas cosas. Es un nene con una conducta un poco complicada, pero también se han logrado cosas en tan poco tiempo. Tampoco pongo objetivos que no se puedan cumplir, son a corto plazos y que se puedan lograr. Este año voy a continuar con la colonia, con el mismo nene, con continuidad en la escuela. Así que, bueno, eso, que el ámbito es parecido al escolar, pero mucho más relajado, y que se lo asiste en las actividades diarias. Contanos un poquitito los papeles que deben tener los papás, que yo después sí seguramente lo he detallado, pero más que nada para que puedan cobrar la obra social, porque a veces, bueno, los papás a veces saben y a veces no saben, que nosotros conocemos un poquitito más de esto porque lo hacemos todos los días. Entonces, que si les decimos que algún papel tiene que ser presentado de alguna manera o una factura, es como que nosotros conocemos de esto, y deberían relajarse y dejar que los papeles nosotros los conocemos bien. Entonces, contanos un poquito respecto al pago y qué papeles debe tener los papás y obviamente nosotros
para poder cobrarlo frente a la obra social, porque también están los acompañantes que son de manera privada, que lo paga la familia, pero en el caso de querer cobrarlo a la obra social, ¿cómo sería? Bueno, con respecto a los papeles, el acompañante necesita ser monotributista, tener una contador que te lleven los papeles y te hagan los ingresos brutos para pagarlos todos los meses. Tenés tiempo, ni bien comenzás un trabajo, tenés tiempo de un mes para poder realizar ese trámite del monotributo, porque hasta que vos facturás, tenés todo ese tiempo para realizar los trámites. Generalmente uno comienza a trabajar, por ejemplo, en el ámbito escolar en marzo, entonces vos en abril generas tu primera factura, que a veces es a nombre del socio, entonces esa factura el papá o mamá lo lleva a la obra social y se le reintegra, el modo de reintegro, a los papás, y esos papás te tienen que hacer la transferencia a vos, pagar o sacar la plata del banco y pagar. Otra forma es que vos directamente factures a la obra social y que la obra social te reintegre a vos en tu cuenta. Por eso también tenés que tener una cuenta corriente donde la obra social te haga el depósito. ¿Qué otra cosa con respecto a los papeles? Bueno, los papeles que te exige la escuela es los títulos, el currículum, seguro de vida y plan de trabajo. La obra social también te pide el currículum, los títulos, el CBU para hacerte el depósito, los papeles del monotributo, la categoría y el pago, el último pago del monotributo, plan de trabajo y presupuesto. En el presupuesto va el valor. Hay algunas obras sociales que pagan por módulo, que tienen un monto mensual, y otras obras sociales que pagan por hora. Varía, depende de la obra social. Entonces, depende la cantidad de horas que vos tengas en el mes, es por esa cantidad, por lo que el valor de la hora que te da la obra social. Uno pasa un presupuesto, quizás a veces la obra social lo acepta o te dice el valor de la hora de esta obra social es este. Generalmente tardan, por ejemplo, la aprobación de la obra social tarda un mes para aprobarte los papeles, para que vos comiences a trabajar, y después el pago también a veces son 30 días, hay otras que son 45 días el pago, hay otras obras sociales que tardan meses y a veces años. O sea, por suerte yo todos los meses tengo depositado mi sueldo, es a 45 días, pero sé por otros colegas que hay obras sociales que a veces pasan hasta un año sin cobrar. Entonces, depende de la obra social. Bueno, Lore, agradezco infinitamente todo lo que contás y creo que para los oyentes obviamente les sirve mucho conocer esta actividad, y es muy bueno todo ese detalle que comentás del pago, porque la tarea que nosotros realizamos, y no porque la haga yo, sino porque ni que la hagas vos, o sea, la tarea que nosotros realizamos y que realiza cualquier acompañante terapéutico es de una grandísima entrega hacia el paciente. Suele decirme un psiquiatra que atiende a algún paciente mío: vos sos nuestros ojos cerca de él. Entonces, de alguna manera, es tanto el trabajo que nosotros realizamos, que está muy bueno que plantees todo este tema del pago, porque muchas veces es vergonzoso, la verdad, porque a veces estaría bueno plantear qué pasa si a alguna persona en su trabajo le pagan a los 6, 7 meses o quieren pagar o intentar pagarle al año. O sea, como es una locura, está buenísimo contarlo, porque es una manera de concientizar que nuestro trabajo es de una grandísima entrega y muchas veces atendemos a lo mejor de la vida de esos papás, que es su niño. Soy Sandra Moreno y esto fue Reflexiones para el Alma.
Los despido hasta el próximo programa y que viva la vida, señores. Chau, 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 nos fuimos. Que es todo si me miras.